este alcance que les permite las redes sociales les hace pensar que si mañana ellos construyen una clínica, esa clínica se va a funcionar. O el gran especialista cree que su palabra es absoluta y como él va a montar su modelo de negocio, va a funcionar definitivamente. Simplemente porque a la hora que tú traes el producto, el usuario no lo quiere, ¿no? Yo siempre digo, salud financiera es igual a salud mental. Exacto. Bienvenidos a tu nuevo episodio de MedChart, tu podcast favorito si quieres emprender en el sector salud. Entonces, hoy hablaremos sobre un tema clave para muchos profesionales que ya tienen cierto tiempo en el mercado, han conseguido algo de fondos, tienen su propio capital y ahora, ¿cómo empiezan, no? Entonces, Fío, ¿qué cosa crees tú? ¿Cómo podemos empezar el diálogo el día de hoy? Bueno, tenemos que empezar por definir que vamos a tener que dedicar un tiempo a planificar el proyecto, porque finalmente el tener el capital puede ser el primer paso y con eso te doy la razón con que nos abre la mente a pensar, ¿no? Distintas posibilidades de qué puedo hacer con ese capital que me ha costado juntar. Pero creo que siempre es importante tomarse un tiempo para definir y diseñar lo que vamos a hacer con ese capital. En ese sentido, yo te diría que tenemos que mirar todo esto como proyectos. En algún momento y en el episodio 1 hablábamos de los MVPs. Todos los MVPs también han sido proyectos en algún momento, entonces hemos tenido que definir una etapa de diseño, de planificación, de ejecución y luego de control. Lo mismo sucede con esto, ¿no? Y me pasa a mí mucho con clientes, colegas con los que trabajo proyectos asesorándolos ya desde hace algunos años, y es que tenemos que tener claro que la etapa de planificación es una de las más importantes y por algo en el ciclo del proceso administrativo la planificación es la primera etapa. Y le sumo algo ahí, ¿qué problema estás resolviendo al crear esta nueva institución de salud que quieres crear, ¿no? Entonces, y lo otro es que también entiendo que pasamos muchas personas que estamos en este proceso es, necesariamente tengo que quedarme en salud, ¿no? Entonces, porque hay gente que de repente decide emprender en otros rubros, ¿no? Conozco gente que ha salido de salud para ingresar a alimentos, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo profesionales de salud, no vas a perder el título, pero puedes emprender en otro modelo, contratar a un administrador y continuar con ese proceso. Algunos van por franquicias, creo que en algún momento hemos hablado también sobre estos temas, ¿no? Sí, sin embargo, antes de definir si me quedo en el sector o me voy, creo que es un poco recordar lo que hablamos en el primer episodio también, ¿no? Identificar nuestras propias habilidades, saber en qué somos buenos realmente, y tiene que ver todo con el modelo de negocios. Entonces, esta primera etapa a la cual yo me estoy haciendo referencia es la de una planificación en la que ya tienes de cierta manera claro el modelo de negocio. Y si no lo tienes, pues tienes que tomarte ese tiempo para diseñar la propuesta de valor, para diseñar cómo vas a hacer llegar ese producto o servicio al cliente. Ahí es donde se van a identificar por dónde van a venir los ingresos, cuáles van a ser los costos del proyecto, cuáles van a ser esas actividades clave que me van a permitir lograr llegar al cliente con ese producto que estoy diseñando. Entonces, finalmente, el modelo de negocios debe quedar claro en esta primera etapa de la planificación. Claro, si no planifico, simple y sencillo, no puedo empezar, ¿sí? Sin planificación prácticamente no se puede empezar, ¿no? Y la otra es, ¿hago un MVP primero o planifico? Yo creo que deberíamos partir dentro de una planificación debe estar el tema del MVP, ¿no? Sí. Entonces, porque no puedes hacer un MVP si no tienes tampoco el modelo de negocio claro. Entonces, y en salud, algo interesante que hay que darnos cuenta, que lo estamos viendo mucho por este tema de las redes sociales, es que muchos médicos ya hacen un MVP cuando trabajan bajo su marca personal. Eso es lo que estábamos hablando. Y es un dato interesante conocer que más del 60% de los profesionales de la salud utilizan redes sociales, independientemente del rango de edad, ¿no? Es algo interesante porque estamos viendo incluso que no solamente tiene que ver con colegas jóvenes, con profesionales jóvenes, estamos viendo también profesionales de todas las edades grabando contenido, hablando sobre temas de salud para sus pacientes, en la especialidad o en la rama a lo que se dedican, en lo que hacen, están transmitiendo conocimiento y están generando una comunidad en torno a ese conocimiento y a esa marca personal con la cual muchos no se dan cuenta, ya están iniciando un negocio. Eso es un negocio de marca personal. Claro, y ahí sumarle algo, la vez pasada estaba viendo, esto es un tema de repente no numérico, pero es un tema más de experiencia personal. Conozco 4
personas que ahorita son prácticamente influencers, Ujú. que en alguna etapa de mi vida nos hemos topado en distintos hospitales o en distintas etapas de formación. Yo digo, estas figuras de influencers médicos han ido creciendo y no necesariamente es el cardiólogo que habla sobre medicamentos, inclusive muchos de ellos utilizan la broma para transmitir información y digo, ese tipo de modelos también vienen en aumento, ¿no? Quizás no nos estamos dando cuenta, pero son nuevas tendencias que están saliendo en el mercado, ¿no? Y que son finalmente marcas personales que tienen adscrito un modelo de negocio, porque ser una marca personal también es tener un modelo de negocio y tenerlo claro, o sea, porque finalmente ese influencer médico que tú dices, que no solamente habla de cardiología, sino que se vuelve un referente, un conocido pediatra, por ejemplo, que ha sido un docente de muchas generaciones en la universidad donde yo estudié, es un referente en temas de educación, crianza para niños, o sea, no solo habla de las enfermedades que puede tener un Claro, niño por edades o qué se le debe dar al niño, eso es lo último que dice, sino que las recomendaciones y a donde está orientando ese contenido es hacia los padres. Entonces tiene claro cuál es el público claro. objetivo. Es una persona que muchos padres reconocen y que siguen, porque además de leer libros, que seguramente algunos lo hacen, ahora las redes sociales te dan la posibilidad de tener toda esa información en una red social. Claro, y entonces estas personas terminan influenciando, como dice el nombre, ¿no? Terminan influenciando Ujú. en muchas personas. De repente muchos no están mirando la oportunidad de negocio. Creo que sí tienen una forma de negocio, solamente que habría que ver cómo monetizarlo, ¿no? Cómo pueden ellos terminar monetizando ese modelo. Pero volviendo a la idea principal, tengo el capital, entonces comienzo con la planificación. Así Entiendo es. que dentro de la planificación también hay un tema bien importante que es la discusión que siempre he tenido yo con muchos amigos cuando me dicen, quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Y le digo, ¿por qué todo el mundo sigue yendo hacia medicina estética? Entonces, la vez pasada conversábamos por el tema, por ejemplo, anestesiología, Ujú. en el cual, por ejemplo, hay pocos espacios en los cuales no hay clínicas para alguien que se quiere colocar un tatuaje, ¿no? Y le gustan los tatuajes y cómo hago para que no me duela, por ejemplo, hacer un bloqueo solamente de un miembro, Dios ¿no? mío. Entonces, pero ¿cómo generamos estos nuevos espacios o salimos a competir con todos, ¿no? El famoso océano Océano rojo. rojo, océano azul, ¿no? Así ¿Qué es. sugieres tú? Yo sugiero que tengamos claro que en esta etapa de la planificación y el diseño del proyecto, no solamente tenemos que crear una empresa o Ujú. definir lo que en algún momento hablábamos de si vamos a asociarnos o vamos a ir solos, sino que pasemos de eso a una planificación del modelo y sobre todo a una planificación del mercado, o sea, Ujú. del estudio del mercado. Ajá. Y aquí es un dato importante que les quiero dar, es que más del 70% de los proyectos en el sector salud de los últimos 5 años han iniciado sin un estudio de mercado. Exacto. Y eso es, considero, un error que podemos luego ver las consecuencias, cómo repercuten en los años. Yo no digo que porque no has hecho un estudio de mercado no debes empezar, pero finalmente cuando tú no tienes una base, no tienes un análisis de información de fuente primaria, secundaria, que te diga a qué población estás queriendo dirigir ese servicio o producto, no la has analizado, no sabes quiénes son tus competidores, porque eso también lo tenemos que ver en el estudio de mercado, no sabes con cuál es el willing to pay, con qué precio de introducción vas a iniciar esos servicios y únicamente te limitas a copiar o a traer tarifarios de tus competidores porque piensas que eso es el Ese es precio el del monto, claro. mercado, entonces finalmente no estás creando, diseñando un producto o servicio. Lo que estás haciendo es copiar o intentar copiar un modelo que quizás a otro le funciona o quizás no le funciona. Y aquí viene mucho lo que nosotros observamos. Podemos observar empresas con mucha aparente éxito como otras que no sabemos realmente internamente cómo está esa salud financiera de esa empresa, realmente cuál es el crecimiento interno de esa organización. Entonces, es mejor tener su propia información, tener nuestra propia data, analizarla y hacer, aunque sea un pequeño dimensionamiento, como le llamo yo, ya que no siempre se va a poder hacer un estudio de fuente primaria, porque en fuente primaria tienes que recoger data, tienes que El encuestar, costo, el problema va por ahí, ¿no? es algo mucho más Ujú. costoso, que toma un poco más de tiempo, pero que a la larga te va a traer también información interesante, porque además el estudio de mercado está ligado con las estrategias de marketing, ¿no? Que luego tú vas a plantear para ese modelo de negocios.
Claro, eso es el famoso user persona, ¿no? Buyer persona. Claro, el user persona, el buyer O persona user que nos persona. permite identificar cuáles son las características de la población o del usuario que va a comprar mi producto y Así cómo es. lo enamoro o cómo lo engancho en el marco de lo que requiere, ¿no? Interesante eso porque yo he notado que muchas veces sin darse cuenta, y retorno un poco al modelo de marca personal, estos profesionales influencers que están teniendo mucho éxito en las redes sociales o en el streaming, que también estoy viendo Ujú. algunas personas conocidas en streaming, no han analizado quién es el buyer persona y en algunos casos me doy cuenta que sí lo saben, porque se dan cuenta que quién es su cliente, cuáles son las preferencias de esa persona, de ese público objetivo, cuál es el viaje que tiene que hacer esa persona para encontrar ese potencial servicio que tú vas a darle. Y finalmente, estamos hablando también de una metodología Canvas, ¿no? Donde tenemos que identificar los gains, los pains que vamos a ir solucionando. Entonces, nuevamente, tener información nos va a ayudar en esta etapa de planificación. Si no podemos hacer un estudio de mercado, hagamos al menos un dimensionamiento. Cojamos Claro. datos de fuentes secundarias, encuestas que ya estén publicadas, algunos artículos que me den algunos datos del mercado al que quiero entrar. Esto no es un número de salud directamente, ¿ah? Ujú. Pero el 90% de las startups o SACs, disculpan la palabra correcta, que se constituyen en el mercado peruano, terminan ni siquiera generando facturación. O sea, ni siquiera terminan produciendo ingresos. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo simplemente constituir una SAC o una IRL y empezar a funcionar. No es simplemente tener la idea, ¿no? Sino hay que probar que va a funcionar en el mercado, ¿no? Y para ello viene el tercer tips que le doy y es el tener una buena asesoría financiera. Exacto. Es algo que dentro de la consultoría que dirijo hemos establecido como parte de la planificación y el diseño del proyecto, porque no podemos iniciar si no tenemos claro la estructura financiera, ya lo mencionamos en el primer programa, tener claro cuáles van a ser mis costos, por dónde va a entrar el dinero y por ¿Y dónde van cuánto a tiempo ser tengo para mis... sobrevivir, ¿no? Efectivamente, cuál va a ser el ciclo y Claro. cuál va a ser con ese capital que yo tengo, que puede ser que para muchos signifique mucho, Claro. ¿no? Porque son los ahorros de muchos años de repente, pero cuando lo vemos ya en una estructura financiera, en flujos proyectados, nos damos cuenta que finalmente es... 3 o 4 meses de vida. No hay más tiempo de vida, ¿no? Incluso eso, porque a veces no calculamos, no tenemos en el radar algunos costos que tiene el proyecto asociado. Entonces, es determinar la viabilidad del proyecto, saber cuál va a ser mi punto de equilibrio, si voy a poder superar ese punto de equilibrio y a ¿En partir cuánto de ahí, tiempo? en cuánto tiempo voy a Claro. comenzar a ver rentabilidad, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Los proyectos deben tener un margen de rentabilidad, porque Si no, no finalmente ganas. no solo no Claro. ganas, sino que vas a requerir personas. Eso es Ajá. algo natural. Todo proyecto, toda organización necesita de personas. Las personas son el éxito de una organización. Entonces, finalmente puedes iniciar con un equipo de trabajo de 5 personas cuando eres marca personal, ¿no? Luego te vas a dar cuenta que en poco tiempo necesitas cada vez más personas, ya no necesitas solamente uno de marketing, vas a necesitar 3, o alguien que te ayude a ver la parte administrativa, vas a requerir un par de personas, alguien que vea tu planilla de tus trabajadores, o alguien que, no sé, te ayude a ver el tema del marketing y de la parte comercial, tus vendedores, las chicas que te van a ayudar a gestionar las citas. Entonces va a ir creciendo el equipo y finalmente si tus márgenes no están claros, si tu rentabilidad no está clara, pues puedes caer incluso en la probabilidad no solamente de fracasar, sino de arrastrar contigo a todas las personas que están en el proyecto. Y un tema bien interesante, que es, muchas personas creen que simplemente por poner una IPRES o por poner un negocio, Ujú. automáticamente la gente va a llegar, ¿no? No hay. Es probablemente de los errores más frecuentes que he escuchado, pues te cuento que hay una persona muy cercana conmigo que está intentando emprender sobre un modelo de ventas, ¿no? Entonces, dentro de su estructura mental está simplemente el hecho de la generación del producto, Ujú. pero no el costo que va a traerte el uso de redes sociales. Hay un ticket por traer a esa persona, hay un costo por traer a esa persona y tiene que estudiarse. Ujú. Y ojo que el costo en redes sociales varía, es dinámico, ¿no? Entonces, no es un monto estático que yo digo siempre va a ser 21 soles, no es así, ¿no? Es costo de adquisición de cliente, Ujú. según la definición de esto, es ese monto que nosotros tenemos que tener claro que me cuesta traer un cliente, en este caso en salud, un paciente a mi centro, a mi propuesta, a mi proyecto, y tenemos que tener, como tú dices, eso
claro para tenerlo dentro de la estructura del Exacto. proyecto, porque además con las estrategias actuales de marketing, sobre todo de marketing digital, podemos hacer que esto convierta no solamente en visitas, en número de pacientes, sino también en En número de compras. ticket Claro. promedio que va a utilizar el cliente en tu servicio. Entonces, finalmente es un indicador básico. Tenemos otros, los ratios de conversión. Si tú colocas 1.000 soles en publicidad para tu marca personal, Claro. para ¿Cuánto tu tiene que traerte? consultorio, ¿cuánto te tiene que dar? Claro. Esos son indicadores básicos que los tenemos que tener en el radar. Así seamos un consultorio pequeñito, así seamos Exacto. una marca personal pequeñita, porque finalmente es inversión, es dinero lo que estamos utilizando para que esto nos dé también retorno al negocio, ¿no? Planifico. Ok. ¿Qué sigo? ¿Qué sigue? En ¿Por la dónde vamos? planificación y cerrando un poco las etapas, la constitución del tipo de empresa que quieras hacer, Ujú. la determinación del modelo de negocios, para ello previamente el estudio de mercado y si no puedes hacerlo, un dimensionamiento, con eso está bien, revisar fuente de información secundaria, mapear competidores, asesoría financiera, necesitamos tener claro la estructura financiera del proyecto, ratios, indicadores financieros, márgenes, y como tú dices, el tiempo de viabilidad del Sí. proyecto, eso es muy importante. Yo no recomiendo empezar algo si no tenemos claro esto. Y yo le agregaría un componente que es el programa, nosotros le denominamos en la consultoría programa médico funcional, ¿no? Independientemente que no vayas a presentarte para hacer una clínica de 4 o 5 pisos, así sea que vas a empezar un consultorio o un centro médico pequeño, el programa médico funcional es esa planificación en la que tú determinas cuántos consultorios vas a tener: laboratorio, vas a tener triaje, vas a tener una sala de procedimientos, vas a tener en el espacio físico que tú estás pensando dar el servicio, estoy hablando de un servicio, qué unidades que te van a producir servicios, la unidad UPSS vas a tener. Claro. Y en función a esa estructura física viene cuántas personas vas a requerir para que ese servicio funcione, estamos hablando de recursos humanos, cómo va a ser el flujo de atención en la misma y qué equipamiento vas a requerir, ¿no? No únicamente esto vas a hacer consulta, de repente vas a hacer procedimientos, vas a hacer una ecografía, vas a hacer algún procedimiento menor, entonces equipamiento es el cuarto componente. En este programa médico funcional hay que tener claro en tantos espacio físico que voy a destinar para el servicio, qué personal voy a utilizar, cómo va a ser el flujo de atención y qué equipos voy a usar. Porque además de eso va ligado con la asesoría o la estructura financiera del Claro, proyecto. y ahí hay un tema, que hay una reglamentación en el mercado peruano que exige ciertas características para el tipo de IPRES que tú quieres colocar. Así es. Entonces, es importante, porque he visto varios errores sobre esto también, es importante poder ser acompañados por gente que sabe de esto, porque no es simplemente yo agarro y pongo una camilla, pongo un lavatorio allá y abro la puerta y comienza a funcionar, ¿no? Entonces, hay varias Así es. características que cumplir ahí. Tradicionalmente recordemos, bueno, hablo de hace muchos años, cuando el médico comenzaba a dar la consulta privada, lo hacía incluso en su casa, Claro. ¿no? Empezaron en su casa, obviamente los títulos eran algo que nos validaban como profesionales, un escritorio, una camilla y bueno, en temas normativos en esos años todavía no estaban regulado el tema de prestar servicios. En estos momentos sí tenemos en Perú y en todos los países normativa para poder aperturar de manera formal Claro, un una servicio. IPRES. Y hablamos de normas de infraestructura, normas de implementación de estos servicios y normas de categorización, porque finalmente estos servicios tienen que tener un Categorizarse. nivel según la complejidad y según la cartera de servicios que vas a dar. No es lo mismo prestar servicios para un consultorio que prestar servicios para una clínica general con hospitalización y UCI. Claro. Entonces, esta normativa, que bueno, está todavía para mi parecer un poco obsoleta, porque ya pasaron muchos años desde que se publicó, es la única que tenemos actualmente Y es con la que te miden. los profesionales de la salud para poder validarle al Ministerio de Salud que tenemos una prestación formal. Es con la que te miden actualmente, es la que necesitamos utilizar, revisar, asesorarnos bien para, como tú dices, no cometer errores que luego, lo hemos visto también con personas que nos buscan para ayudarlos, tenemos que estar rompiendo una pared, Que te tenemos que termina estar... saliendo más caro. Es así. O Exacto. sea, ese capital que habías planificado para iniciar Se multiplicó por N. se multiplicó por cero y te incurres incluso en gastos que no tenías planificado y finalmente terminas hasta desanimándote del proyecto. Luego de que termino la planificación, ¿con qué continúo? Viene la etapa de ejecución.
Y muchos proyectos se quedan en la etapa de planificación. Entonces, así como es muy importante empezar por planificar y diseñar el producto, el proyecto de manera correcta, también es importante pasar rápidamente a la Claro. ejecución. Si ya tenemos el capital, ya tenemos estas actividades realizadas en esta primera etapa, pasemos rápidamente a la ejecución. La elección del local. Fundamental tener claro dónde quiero brindar el servicio. Pregunto algo ahí. Yo hago una planificación en la cual yo quisiera convertirme en una clínica de 5 pisos a la larga, ¿no? Ujú. Pero entiendo de que en esa ejecución, discúlpame, no voy a poder de repente colocar los 5 pisos de un solo o al inicio, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos casos es mejor empezar o priorizar algunos servicios con los cuales se puede empezar Sí. y dentro de la estructura de costos definir esos simplemente este primer piso o estas primeras unidades con las cuales voy a empezar a trabajar y luego ir migrando para recuperar capital y volver a empezar con los siguientes pisos como se pueden armar. Es prácticamente un MVP también ahí, ¿no? Sí, es como incubar Exacto, pequeños MVPs dentro del proyecto exacto. general, porque sí es muy importante tener claro lo que quiero llegar. Ajá. Me pasa también con muchos colegas que nos buscan para asesorar clínicas quirúrgicas, ¿no? Hay mucha necesidad de plantear estos proyectos de segundo nivel porque las cirugías tristemente no son totalmente la cobertura actualmente de cirugías en el país por estos seguros que tenemos, tanto el seguro integral como el seguro social, no es la adecuada, no es la que necesitamos. Nuestra población todavía tiene, existe una larga Claro. lista de espera de estas cirugías que lamentablemente no deberían esperar. O sea, no, valga la redundancia, cirugías que se programan para dentro de 6 meses, dentro de un año, pues la enfermedad muchas veces no espera al paciente, ¿no? Y no espera el seguro. Entonces, hay esta necesidad actual, ¿no? De tener estas clínicas privadas netamente dedicadas a cirugía ambulatoria, ¿no? El paciente llega, se opera, puede estar máximo 72 horas y se va. Y existe también el interés de muchos de nuestros cirujanos, obviamente, ¿no? Que hacen tanto este procedimiento al día, ¿no? Que requieren un espacio propio muchas veces. Entonces, no estamos muy alejados de la realidad de que tenemos un gran número de clientes que son cirujanos queriendo y teniendo ya el capital para hacer su propia clínica. Pero también pasa de que en el camino vamos a tomar decisiones. Por eso el tema de la elección del inmueble o del local o del espacio es muy importante. Claro, y ver la posibilidad que ese puede seguir creciendo, ¿no? O sea, Tiene que ¿cuál es ver, la capacidad que sí, tiene ese espacio para poder crecer en el tiempo, ¿no? y ahí tiene que ver mucho con lo que nosotros podemos querer del proyecto. En algunos casos queremos empezar ya con la clínica de 4 pisos, como tú dices, Claro. con las 2 salas de operaciones, y si me tengo que endeudar, pedir un crédito, A asociarme 20 con 10 años, ¿no? y asociarme con 10 cirujanos más, Claro. pues estoy dispuesto a hacerlo. Me ha pasado, lo he visto. Pero también hay otra opción, que empiezo, como tú dices, con un Ajá. MVP. De repente no puedo tener actualmente la sala de operaciones, pero creo mi propio centro en el que obviamente yo voy a evaluar al paciente, ¿no? En lo que compete el espacio. Si es un Claro. espacio que solamente se puede utilizar para consulta, pues lo evaluaré, le haré la consulta, le daré el seguimiento del tratamiento y luego, cuando me toque hacer la cirugía, lo derivaré en convenio con una clínica Claro, más formal. grande, claro. Pero esto me va a permitir, y eso lo hablo para todos los cirujanos que nos están viendo, me va a permitir probar un poco el modelo de negocios. Porque si está bien, me pasa también que hay muchos muy buenos cirujanos que están teniendo mucho éxito, pero que este éxito y este alcance que les permite las redes sociales les hace pensar que si mañana ellos construyen una clínica, esa clínica se va Va a a llenar. funcionar. Y Claro. se va a llenar. Ese es- Y lamentablemente, y con mucha pena lo digo, no suele ser así porque no hay esa planificación. Entonces, la elección del local, nuevamente, es algo muy importante. Hay que tomarnos el tiempo para definir. Voy a empezar con local propio, voy a empezar con local alquilado. No siempre alquilar es la mejor opción, como no siempre empezar comprando es la mejor opción. Eso lo Un- veremos en el un- tema financiero. Un tema ahí adicional, y es la sugerencia para cualquier tipo de modelo que se quiera colocar, es tú no tienes la razón, ¿no? La razón la tiene el consumidor. Entonces, muchas veces creemos que, o el gran especialista cree que su palabra es absoluta y como él va a montar su modelo de negocio, va a funcionar definitivamente. Y no es tan cierto eso, como bien dices tú, ¿no? Así es. Gran parte de las veces hay que pivotear el modelo, hay que cambiar el modelo, simplemente porque a la hora que tú traes el producto,
el usuario no lo quiere, ¿no? Y hay ejemplos grandes de estos, muy grandes de esto. Yo sé que directamente no son tan conocidos en salud, pero conozco, por ejemplo, en otros rubros, como por ejemplo el de Chicha Morada de Inca Kola, ¿no? Una empresa gigante, multimillonaria, y al final un producto que debió haber sido tan exitoso terminó fracasando. El mismo de Hugo, el que le puso la leche al jugo, que funciona en Chile con mucho éxito y en el mercado peruano nunca terminó funcionando. Entonces hay que identificar bien qué es lo que requiere el usuario, ¿no? Ok, y siguiendo en la línea, en el proceso de ejecución, definimos el local, ¿sí? Se va a comprar, se va a alquilar, será una decisión. También entiendo dentro de la estructura de costos, porque ¿qué es lo que puedo? ¿Dónde ¿Qué da es, mi capacidad exacto, ¿cuál es mi capacidad de financiera? financiamiento en estos momentos? Y no, yo siempre digo, salud financiera Compartimos. es igual a Sí. salud mental. Exacto. No pensemos que porque lo mejor para nosotros, porque nos dijeron nuestros papás, porque Es muchas comprar. veces tenemos papás que ya han empezado, que tienen una clínica en otro lugar o que por ahí ya en algún momento quisieron hacer esto y siempre vienen y te dicen, no alquiles porque el alquiler es trabajar para otros. Mejor compra el terreno, endeúdate ahorita, asóciate con 20 más y compren el terreno. Y yo les digo, no es así. Lo mejor es primero hacer una estructura de costos, un estudio financiero y con ello recién tomar la decisión. Que no nos haga un poco cambiar los planes el hecho de lo que nos puedan decir también en nuestro entorno. Eso es muy importante. Luego de tener claro la elección del local, en dónde vamos a prestar el servicio, estamos hablando un poco más ya en temas de modelos de servicios, de salud, viene la ejecución, ¿no? Y para ello hay que trabajar de manera multidisciplinaria con profesionales especialistas en arquitectura, obviamente, y trabajar dos estilos de arquitectura. Y para mí esto es algo muy interesante porque lo he hecho en la práctica, he venido trabajando tanto con arquitectos estructurales como con arquitectos de diseño. Y se han ido especializando incluso. Exacto. Porque no, y hay hasta cursos para ellos. Y es importante, si tú vas a hacer un proyecto, pregúntale al arquitecto que te va a hacer el diseño o te va a hacer los planos de arquitectura si tiene experiencia en proyectos de salud. Nos ha tocado ver clientes que llegan con proyectos ya diseñados, ya realizados, donde el arquitecto no ha tomado en cuenta no solo la norma, sino que hay algunos componentes de diseño, características propias de salud. Que no las han tomado en cuenta o que han cargado mucho el estilo del establecimiento y ya no parece un centro, ya parece otro estilo. Y al contrario, o sea, soy una de las apasionadas del diseño, me encanta, yo creo que es algo que le da muchas veces el toque especial y genera esa calidez que pueda sentir el paciente. Así que por esa parte no me refiero a eso, sino que considero que hay proyectos que los proyectos en el sector salud tienen que ser manejados bajo una línea un poco también en función a lo que queremos transmitir al paciente. Entonces, preguntemos a nuestros arquitectos si tienen experiencia en proyectos de salud y dependiendo del proyecto, hay proyectos que tienen que ver con hacer planos de especialidades, planos de eléctricos, sanitarios, porque estamos hablando de espacios y áreas muy grandes donde se va a levantar de cero la construcción versus otros en los que únicamente hay que remodelar. Entonces, no necesitamos planos de especialidades, arquitectos estructurales para una remodelación interna, o quizás sí tuviéramos algún arquitecto que además de ser estructural me ve el diseño, perfecto. Con esto quiero cerrar con el hecho de que necesitamos trabajar con profesionales que también hayan hecho proyectos en el sector salud. Es fundamental saber quiénes son los que nos van a acompañar en este proceso. Entonces, Fío, estábamos en la ejecución del proyecto, ¿sí? Luego de que ya definimos el local, ya comienza la obra a ejecutarse, que entiendo que es la etapa más bonita de todo el proyecto, cuando tú ves realidad parte de lo que has ejecutado o parte de lo que has planificado. ¿Qué es lo que sigue? Categorizar el establecimiento de salud o el servicio médico de apoyo, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, el tema normativo lo que nos dice es que según la complejidad, lo que tú has preparado para un nivel tiene que ser categorizado bajo ese nivel. Entonces tú no puedes tener permiso para hacer consultorio y hacer cirugías porque no tienes el nivel de cirugía. Entonces, la categorización es ese proceso fundamental para iniciar toda la operación. No podemos iniciar operaciones si no tenemos esa resolución que nos diga que somos establecimiento de salud y que tenemos una categoría asignada.
Bueno, entonces, para ir cerrando, entiendo que ya completamos esta parte, luego seguiría el tema de la venta del producto, ¿cierto? Ya salir a la venta y con todas estas discusiones que estábamos teniendo dentro del capítulo y de los problemas que pueden incurrir si es que no se ha hecho bien claro el modelo de negocio. Entonces, ¿podríamos clasificarlos o podrías resumir este proceso en cuántas fases, Fío? La planificación, luego seguiríamos la ejecución, con la ejecución y luego viene la marcha blanca o la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Es muy importante planificar dentro del cronograma que van a haber al menos 2 semanas de marcha blanca, donde vamos a fallar, donde los procesos que vamos a tener seguramente establecidos no se van a dar como tal. En algunos casos no tenemos procesos, simplemente empezamos a la admisión, empezamos a atender al paciente, empezamos a hacer el servicio, pero no tenemos claro el proceso. Y eso es algo que es muy importante tenerlo antes incluso de iniciar este servicio, porque es el manual que nos va a ayudar a decir cómo soluciono un problema de flujo de atención. Cuando voy y miro el proceso, tengo que tenerlo claro. Entonces, la marcha blanca me sirve para ver cómo gestiono el personal que tengo, cómo estamos trabajando con el equipo que tengo, ¿no? Para ver si los recursos que tengo actualmente, llámese informáticos, biomédicos, equipamiento, están funcionando bien. Incluso en esta etapa de marcha blanca, invitamos amigos, familiares, gente que puede pasen venir, una primera consulta. pase una primera consulta y desde la óptica de una persona externa nos pueda decir qué mejorar. Claro. Entonces, planificación, ejecución y puesta en marcha. Y puesta en marcha, podríamos resumirlo de esa forma. Así es. ¿Sí? Y finalmente, siempre lo digo, el feedback y el control y la retroalimentación es día a día, es permanente, ya que los servicios son dinámicos. Exacto. Los procesos dentro de un servicio es dinámico y tenemos que entenderlo como tal. Siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Cuando a veces creemos que nuestro servicio es lo máximo porque las personas se van contentas y no estamos midiendo la satisfacción de esa supuesta esa persona que se fue contenta, realmente no estoy siendo objetivo sobre mi servicio. Hay que ser muy objetivos, hay que poner controles de calidad, hay que poner indicadores, hay que medir lo que dice el paciente, y eso todo tiene que ver con la gestión clínica, que ya seguramente lo hablaremos en otro capítulo. Yo cierro solamente con una frase: lo que no se mide no existe. Efectivamente. ¿Sí? Y en salud muchas veces no se miden las cosas. Así es. ¿Sí? Tenemos que empezar a hacerlo, y para eso vamos a seguir dándoles la mejor información en MedShark Podcast. Listo, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.